Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Hoy es lunes 9 de enero de 2023 y estamos dándole inicio a la primera parte del tiempo ordinario que va a ser así justamente hasta el día 22 de febrero cuando comience el tiempo de Cuaresma porque aparezca el miércoles de ceniza. En ese entonces el tiempo ordinario no termina, solo se detiene y se retoma otra vez después de la Pascua. ¿Qué es lo que va a pasar realmente en el tiempo ordinario? Vamos a conocer lo ordinario de la vida de Jesús, el orden en su vida, lo cotidiano, lo de todos los días. Vamos a ver su vida pública desde su mismísimo bautismo. Así como la creación tuvo un itinerario de salvación, así la vida de Jesús, quien es el Salvador, nos presenta ese proceso, ese camino de salvación. Entonces pidamos al Señor que podamos abrir bien nuestro corazón y nuestro entendimiento para acatar su palabra, poder ponerla en práctica con nuestra vida, predicársela a otros con autoridad y tratar de no desencarnarla, de no colocarla a nuestro antojo o a nuestro servicio, sino de conocerla tal cual es, tal cual los apóstoles de Cristo la recibieron y los apóstoles a su vez se la pasaron a la iglesia. Tú eres la iglesia, a ti te toca ahora pasar esa palabra íntegra al corazón de tus hijos. Oremos porque eso sea así y esa palabra encuentre en el corazón de tus hijos donde germinar, florecer y dar frutos abundantes. ¿Qué pasó ya? Bueno, el domingo pasado, o sea, ayer, estábamos viendo la fiesta del bautismo del Señor. Y con esa fiesta, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, señalando a Jesús de esa manera, comienza el ministerio público de Jesús. Pero es importante lo que dice hoy la liturgia, sobre todo el Evangelio. Pongamos atención. La primera lectura fue tomada del comienzo de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versos 1 al 6. Uno pensaría tal vez que vamos a leer los Hechos de los Apóstoles. Fíjate que no, vamos a leer por esta vez los Hebreos. De hecho, el Evangelio será según San Marcos, que eso también es interesante porque este es el ciclo A de lecturas y en el ciclo A solemos leer a San Mateo. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. Esto es un memorial, un recordatorio de cómo pasaban las cosas, de cómo se hacían, de cómo Dios fue advirtiendo a aquel pueblo que se eligió, protegiéndolo, educándolo. Si quieres, utiliza la palabra castigándolo, yo digo corrigiéndolo, y tratando de llevarlo siempre por el buen camino, por el camino de la santidad, siempre hacia aquel Edén perdido y a la promesa de un reino de los cielos. Y habló Dios por los profetas, habló de muchas maneras, habló en directo, habló por signos y por prodigios, habló Dios por los profetas a todo el pueblo elegido. Pero ahora, hoy, en este momento, en esta etapa final, cada vez que esto se lea será vigente. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, y ahí está el centro de todo este texto. Dios nos habla por su Hijo, que es el Verbo encarnado, la palabra hecha carne. Repetimos lo que decimos siempre. Juan era la voz en el desierto. Jesús es la palabra y tú eres el eco de esa palabra que tiene que tener resonancia en el corazón de tus hijos para que nunca se pase, porque cielos y tierra pasarán, mas tu palabra nunca pasará. Y a ese Hijo por el cual nos ha hablado, lo ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Qué interesante. Si lo nombra a ese hijo heredero y ese es mi hermano mayor, con ese hijo también yo soy heredero, tú eres heredero de ese mismo reino. Y fíjate que le da poder de eternidad al Cristo de la gloria. No la tienes tú, no la tengo yo, hasta que la alcancemos en el reino de los cielos, porque dice, y por medio del cual ha realizado los siglos, o sea, desde y para la eternidad. Él es el reflejo de su gloria, impronta de su ser. Esa palabra es importantísima,
porque no solo refleja la gloria de Dios, no es un reflejo pasajero, no es un reflejo que a veces sí y a veces no, es que lo más importante es que es impronta de su ser, el sello de su ser, o sea, en otras palabras, es Dios mismo. Eso es lo que dicen esas dos frases juntas. Es el reflejo de su gloria, impronta de su ser, lleva su sello, lleva su marca, es el mismo Dios de Israel. Y Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Dios sostiene el universo con su palabra poderosa. Ese es Cristo. Pues Cristo, quien también es Dios, sostiene el universo con su palabra. Por eso los evangelios tienen tanta importancia para un católico auténtico. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, habiendo pasado por el Calvario, por la cruz, habiendo muerto en la cruz, derramado su sangre, purificado los pecados de toda la humanidad con su sangre preciosa derramada. Ahora ya resucitado, ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de la majestad en las alturas. Ocupa el lugar que tenía desde la eternidad y para la eternidad. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. O sea, sobre este Jesucristo no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay ángeles, ni serafines, ni querubines, ni principados, ni potestades. No hay nada por encima de la persona de Jesucristo, porque la persona de Jesucristo es Dios. Por eso dice y afirma categóricamente, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues a qué ángel dijo jamás Dios: Hijo mío, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Solamente a la persona de Cristo, y ahora por herencia y de manera espiritual también te lo dice a ti. Tú eres el hijo amado de Dios. Dios te engendra día por día y tiene para ti igual promesa de vida eterna. También en otro lugar de la palabra va a aparecer: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. O sea, somos uno solo. Yo soy su papá, él es mi hijo. Ahí no hay distinción ni diferencia. Somos uno solo. El que ha visto al Padre me ha visto a mí, va a afirmar. No, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, va a afirmar Jesús categóricamente en algún momento de su vida. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. No hay más que decir. Solo a tu Dios adorarás, a Él rendirás culto. Si cuando Dios introduce a su Hijo al mundo dice adórenlo, está diciendo: soy yo mismo. Mi Hijo es Dios, es el Dios verdadero. Somos tres divinas personas, pero un solo Dios verdadero, el Dios de Israel y también el Dios de los paganos y de los gentiles, el Dios de todo lo creado. Adórenlo todos los ángeles de Dios. Jesucristo, Dios Emmanuel, merece toda adoración. Rezaba el salmista hoy en el Salmo 96: adoren a Dios todos los ángeles, tomado justamente de esta primera lectura. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Adórenlo todos los ángeles, porque tú eres Señor, altísimo sobre la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Qué poemazo, qué oración sota, qué poder tiene la palabra de Dios cuando abrimos el corazón y la leemos con deseos de salvar nuestras almas, dejando de pertenecerle a este mundo pasajero y pecaminoso y participando de la gloria de Dios. Es hermoso también el evangelio que tenemos hoy porque es muy revelador. Fíjate que está tomado según San Marcos capítulo 1 versos 14 al 20. Aunque estamos en el ciclo A, dijimos deberíamos leer más a San Mateo, pero esto es particular. De todos los evangelios, Marcos es el más escueto, el más simple, quizá el de menos detalles. Después de que Juan fue entregado, ¿qué dice ahí? Que ya Juan está en la cárcel y todos sabemos y todos sabían en aquel momento que no se iba a liberar de las manos de Herodías y por ende de las de Herodes. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Esto es para mí grandioso. Hasta que Juan no murió, Jesús no comenzó su ministerio.
Él no vino a opacar al precursor de ninguna manera. Él le dio su espacio y su lugar, lo dejó ser y le permitió que cumpliese con su misión. Solo hasta que Juan fue encarcelado, sabiendo Jesús que no saldría, retomó entonces su ministerio. ¿Dónde Jesús retoma su ministerio? Allí donde Juan lo dejó. Juan dejó su ministerio en el río Jordán, podríamos decir. Pues Jesús empieza su ministerio en el río Jordán. Juan predicaba: conviértanse, crean en el Evangelio, está cerca el reino de los cielos. ¿Cómo comienza Jesús su ministerio? Se ha cumplido el término y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Retoma el lugar, retoma las palabras y el mismo sacrificio para terminar básicamente en la misma muerte, aunque de forma muy diferente y por motivos diferentes también. Juan muere para dar culto al Dios verdadero. Jesús muere por destino del Padre para que todas las almas se salven. Y no es lo mismo ni se escribe igual. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: ven en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Esto, visto así, simplemente parece un acto de magia. Esto como que no sucede en la vida real. Esto es de película. Claro, cuando uno empata los evangelios y los lee como tiene que ser, uno al lado del otro, se da cuenta de que Juan, el evangelio según San Juan, ya nos narró esto de otra manera. Y cuando tú los casas los dos, por decirlo así, entonces encuentras el misterio. Ya Andrés había conocido a Jesús porque Juan el Bautista se lo había señalado. No olviden que Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Ya conocían a Jesús porque Juan se lo señaló y lo siguieron. Y Andrés llevó a su hermano Simón donde estaba Jesús y se quedaron con él toda la noche. O sea, hablaron, se entendieron, llegaron a acuerdos. Pero esa noche no comenzó el discipulado completo ni el apostolado tampoco. Solo se conocieron, se trataron, se vieron. Puede ser que se encontraran en algún otro momento y compartieran algunas ideas. Hoy lo que tenemos es el verdadero seguimiento, el verdadero discipulado. Ya se conocían, por eso es que es tan fácil pasar por la vereda, verlos de lejos y decirles: vengan, síganme. Como ya tenían un anticipo en el conocimiento de Jesús, lo dejaron todo y le siguieron. Primero como discípulos, nada más, a aprender del Maestro. Luego Jesús los va a seguir formando hasta que los convierte en sus amigos. De amigos pasan a ser sus apóstoles. De apóstoles, los primeros sacerdotes de la iglesia. Menos Juan, todos mártires y todos santos. Ese es el itinerario del seguimiento a Cristo. Estamos llamados hoy en esta mañana porque ahora el llamamiento es para ti, para que vengas a ser discípulo, ven a aprender del Maestro, para que te comprometas con el Maestro, para que seas su apóstol, el que hace lo que dice el Maestro y lo enseña a otros. Ven para que seas su amigo, porque la palabra dice: a ustedes no les llamo siervos, les llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor y a ustedes les he revelado los secretos de mi corazón. Y luego ven para que, si fuera necesario, demos la vida por él, o por lo menos vivamos vidas santas en pos de sus promesas y podamos alcanzar el reino de los cielos. Incluye dos cosas ahí: lo dejaron todo y lo siguieron. No se trata literalmente de dejarlo todo, se trata de no poner nada por encima de Dios. Puedo tenerlo todo, siempre y cuando ese todo me lleve a Dios y me ayude a ayudar a otros a llegar a Dios. Y me ayude a sacar al pobre de la pobreza, al cautivo que está preso de la mazmorra, que me ayude a hacer siempre el bien, a vivir una vida desde la caridad. Y quizá la frase más hermosa de todo este evangelio, y quizá la más repetida, es: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Ustedes saben pescar, vénganse ahora a pescar
para el reino de los cielos. Tú sabes hablar, vente a predicar para el reino de los cielos. Tú sabes cantar, sabes leer. Lo que tú sepas hacer, ven y hazlo por el reino de los cielos. Sabes trabajar bien duro, ganar mucho dinero, ven, haz eso mismo por el reino de los cielos. Para que todas tus ganancias en capital económico sirvan para aumentar tu capital espiritual y con las muchas y buenas obras de caridad te salves y salves a los tuyos. Es un llamamiento particular que te hace el Señor a ti para que salgamos de nuestra calamidad, de nuestra tristeza, nuestra depresión, nuestra pobreza, nuestros miedos y todo lo demás y vengamos a esa libertad que nos promete el Evangelio viviendo como los verdaderos hijos de Dios. Qué lecturas más hermosas al comienzo de esta primera parte del tiempo ordinario que desde ya podemos afirmar nos va a preparar para el miércoles de ceniza, todo el tiempo de Cuaresma y el tiempo pascual. Acerquémonos a la palabra de Dios porque Él nos habla hoy a través de su Hijo y nos invita a seguirlo y a ser pescadores de hombres. Tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete por favor al canal de la Diócesis de Mayagüez y a este canal Tomás Galarza Figueroa. Toca la campanita, dale like por favor, colócalo en todas tus redes sociales, ayúdanos a evangelizar. Deja tus comentarios, tus sugerencias y tus intenciones para la misa. De momento, abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto puedas recibir su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.